IVA al 15% en Ecuador desde el 1 de abril. Todo subirá de precio. El IVA se ha vuelto muy famoso en los últimos meses a partir de las diferentes leyes y noticias que nosotros tenemos actualmente en Ecuador. Pero ¿realmente conoces el impacto que va a tener dentro de toda la cadena productiva? Básicamente el IVA va a subir el precio de todo. Pero entendamos un poco cómo funciona el IVA y cuál va a ser el impacto real y por qué realmente todo subirá de precio. El IVA o impuesto al valor agregado en Ecuador es básicamente un impuesto al consumo, al hecho de que tú adquieras un producto o servicio. Este se lo coloca porque se supone que dentro de la cadena productiva, cada uno de los actores que existen le da un pequeño valor agregado a ese producto o servicio y al final el Estado como ente regulador, como ente administrador va a cobrarte un impuesto por el hecho de que existe el consumo. Por ejemplo, digamos que tú quieres adquirir una bicicleta. Para poder fabricar esa bicicleta se debe haber ya sea importado o producido el cuadro, la estructura. Después de eso se le deben haber colocado piezas como frenos, ruedas, manubrio, entre otras. Y luego de eso debe haber sido transportada desde los centros de distribución, desde las fábricas hacia las tiendas donde tú finalmente vas a comprar esa bicicleta. Cada uno de ellos le ha dado un valor agregado porque le ha subido un poquito el precio. Y por el hecho de que tú realices ese consumo, esa adquisición de ese producto o servicio que exista, te van a cobrar un impuesto. Básicamente para comprar con tu dinero, con ese que puedes hacer lo que tú gustes, con lo que tú quieras, tienes que pagar impuestos. Y lo vas a hacer de forma directa o indirecta, quieras o no. ¿Qué tipos de IVA existen cuando tú vas a adquirir algún tipo de bien o servicio? Los tres principales son el IVA 0%, que quiere decir que los productos llevan IVA, pero su valor es de 0%. Por ejemplo, la leche, los huevos, el pollo, entre algunos alimentos de la canasta básica, así también los servicios básicos. Luego tienes los ingresos exentos de IVA. Por ejemplo, si eres un freelancer, si eres un influencer, si eres una persona, un youtuber como yo, que está recibiendo un pago directamente desde una empresa en el exterior, pero tú estás produciendo los contenidos, los productos, los servicios aquí en el Ecuador, tú recibes de esa transferencia internacional, ese producto o servicio que estás produciendo acá no tiene IVA, está exento, no posee IVA. Ojo, no es lo mismo que el IVA 0%, porque el IVA 0% quiere decir que sí tiene IVA, pero su valor es del 0%. Y luego está el famoso IVA al 15% desde el 1 de abril. Con la última ley publicada por el gobierno nacional, este está al 15%. El presidente también tiene la facultad de reducirlo o subirlo, pero siempre en un rango entre el mínimo el 13% de IVA y máximo el 15%. Para el 1 de abril comenzará al 15%, lo cual es un porcentaje bastante alto, pero existen los tres que nosotros conocemos principales. Exento de IVA quiere decir que no posee IVA, IVA al 0% que quiere decir que sí posee IVA pero su porcentaje es del 0% y el IVA agravado con 15% que es el que actualmente tiene el presidente Noboa. También hay ciertos bienes o servicios o sectores que tienen un IVA menor y esto dependerá muchísimo de la regulación legal actual. Te dejo un enlace en la descripción del video para que puedas conocer un poco mejor sobre los diferentes porcentajes que lleva el IVA dependiendo de la actividad económica que exista. Pero ¿quién paga el IVA? ¿A quién le toca pagar ese impuesto? Y es al consumidor final, a la persona que va a hacer uso final de ese producto, al mercado al cual está dirigido. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer uso de esta billetera. Esta billetera pasó por un proceso de transformación desde el cuero hasta que llegó a mis manos. Pero soy yo el que le va a dar uso. Yo no lo voy a revender, no lo voy a tampoco utilizar para mi negocio. Simplemente la voy a usar como mi billetera de uso diario, valga la redundancia. Entonces soy yo como el consumidor final, como quien está dirigido a la persona que va a hacer uso, quien paga el impuesto. Paga el 15% de impuesto de este producto. Pero ¿cómo lo pago? Si es que yo tengo que pagar ese impuesto, ¿cómo es que lo pago? Cuando tú vas a la caja a pagar el producto, revisa en tu factura que existirá una pequeña partecita, un pequeño cálculo donde dice total a pagar
Y sobre esta habrá diferentes casilleros con los diferentes impuestos que tiene y un subtotal. También seguro que has visto que cuando vas a la caja a pagar de cualquier producto o servicio, te entregan tu factura. Una persona suele por lo general sacar su teléfono o calculadora, hace un pequeño cálculo matemático y de ahí obtiene el porcentaje, en este caso del 15%, y te desglosa el precio antes de IVA, pero al final el total a pagar es con IVA. Tú ya pagaste ese impuesto como consumidor final al entregarlo a la persona que te está cobrando. Pero eso no ha llegado todavía al Servicio de Rentas Internas, al SRI, al Estado. ¿Cómo entonces lo recauda y cómo tú no tienes problemas? Si tú eres el consumidor final, no tienes ya que preocuparte nada más porque tu factura respalda que ya pagaste el IVA. Y lo que hace entonces el negocio es actuar como el que le da cobrando al SRI. La persona que te cobra a ti y te emite tu factura es la que va a devolverle al SRI ese dinero, la que va a entregarle al Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo lo hace? A través de una declaración del IVA mensual o semestral según la actividad económica que realice. Si esta persona está recaudando, por ejemplo, por este producto que a ti te costó $115, esta persona tendrá $100 para cubrir sus costos, su ganancia y todo lo demás, y esos $15 tendrá que reunirlos, tendrá que guardarlos y luego a través de la declaración mensual o semestral del IVA le va a tener que realizar el pago al SRI. ¿Cómo este negocio donde tú estás comprando estos productos le paga al SRI, al Servicio de Rentas Internas? Va a cualquiera de los métodos de pago autorizados por el SRI, entre los cuales están bancos, Western Union, tarjetas de crédito, débitos a cuenta bancaria, y obtiene su respaldo. Y aquí quiero comentarte que si necesitas asesoría con el tema del IVA o también incluso con temas de influencers, de freelancers, nosotros trabajamos con nuestra profesional contable que está abierta a darte una asesoría tributaria. Si necesitas más información para asesoría tributaria, puedes contactarnos en el enlace en el WhatsApp que está en la descripción del video o que en este momento te estamos colocando. Déjanos un mensaje a este WhatsApp con tus requerimientos de asesoría tributaria, ya sea IVA, impuesto a la renta, ingresos desde el exterior, donde nuestra profesional contable te asesorará de la mejor manera. Es fundamental mencionar también que tú como negocio puedes deducirte el IVA. Por ejemplo, si eres un distribuidor de bicicletas, pero tú no fabricas las bicicletas, sino que se la compras a una distribuidora mucho más grande, te deberán haber entregado una factura donde conste el IVA. Pero tú no eres el consumidor final, tú eres otra parte de la cadena productiva. Tú tienes tu RUC donde tu actividad económica es venta de bicicletas. Entonces, ¿qué pasa para no pagar dos veces este impuesto? Como tú tienes el dinero que recaudaste del consumidor final, lo que vas a hacer es pagar ese impuesto, pero a la vez vas a deducir la otra factura. La factura que te dio el distribuidor grande te sirve a ti para deducir ese impuesto, para pagar menos IVA mensual o semestral, según sea la actividad que te ha designado el SRI. Tú puedes deducir el IVA de todos los productos o servicios que necesites para poder realizar tu actividad económica. Por ejemplo, si este almacén de bicicletas compró una computadora para poder hacer facturación electrónica y la va a usar en su negocio, también puede deducirse el IVA. Si esta está contratando publicidad para poder realizar una promoción de sus ventas de su negocio, también todo lo que esté relacionado a su actividad económica puede deducirse el IVA. ¿Qué no podría deducir el IVA? Por ejemplo, si tú eres el vendedor de bicicletas y compraste la despensa, los víveres para tu casa, eso no podrías deducirlo porque eso es de tu uso personal. Pero si, por ejemplo, tú estás contratando el almuerzo, están facturándote el almuerzo para ti y para tus colaboradores, eso sí puedes deducirlo. Todo dependerá del giro de negocio y es fundamental que cuentes con la asesoría de un profesional contable como el que nosotros te recomendamos para identificar qué es adecuado y qué no es adecuado deducir y cómo puedes pagar lo justo en los impuestos. Si en algún momento te ha pasado que cuando vas a comprar te dicen no puedo darle factura o con factura le cobro el IVA, realmente esto es ilegal. Todo producto o servicio debe ser entregado con una factura que sustenta tanto la adquisición como la actividad económica legal de la persona. Normalmente, si las personas o los negocios te dicen que con factura te cobran más, significa que primero están cometiendo una evasión tributaria,
y hasta es sancionado con la ley y tiene penas incluso privativas de libertad dependiendo de cuáles son las condiciones de la evasión. Y la otra puede ser que estas personas estén trayendo mercancías que no han pasado el debido proceso legal de nacionalización y se traiga por contrabando, lo cual solamente alimenta a las estructuras criminales por el simple hecho de querer ofrecer productos más baratos. Evita cualquier lugar donde te digan que con factura te cobran más. La factura te tienen que entregar sí o sí con cualquier producto o servicio, porque eso es un justificativo tanto para ti como también para el negocio. Pero bueno, si así funciona el IVA, algo que seguramente te preguntaste, si tiene algo 0% y hay también algo que está exento de IVA, ¿cómo es que todo va a subir? ¿No se supone que esto no debe subir el IVA porque simplemente no existe el cambio? Porque sí, lo que estaba antes en 12% cambió al 15%, pero lo que estaba en 0% se mantuvo en 0%. Imaginemos esto, la leche es uno de los productos que tiene IVA 0%, está dentro de la canasta básica y la ley dice que el IVA de la leche es del 0%. Teóricamente no debería subir de precio, pero sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque todo el resto de actores de la cadena productiva que está dentro de esta sí va a tener una subida de precios. Para que esa leche llegue a tu percha, ¿qué debe haber pasado? Desde el campesino o desde la hacienda ganadera que produce la leche, se debe haber transportado hacia la fábrica que va a embolsar la leche. Esto se hace en un tanquero especializado y lo va a hacer con combustible. Y ese combustible que va a usar para poder transportarse sí tiene IVA 15%. Además, ese tanquero es una pieza mecánica que al estar en uso constante va a tener que fallar, va a tener que cambiar llantas, va a tener que cambiar repuestos, va a tener que cambiar aceite, va a tener que cambiar algún otro producto. Entonces, cada uno de esos sí tienen IVA 15%. Y eso hace que el costo de transporte hacia la fábrica suba. Pero es que en la fábrica todavía no han culminado los costos. Sí, la leche sigue teniendo 0% incluso en la fábrica, pero la fábrica debe haber comprado bolsas o empaques Tetra Pak para enfundarlos y estos también tienen IVA, así que cada uno de los actores de la cadena productiva de la leche sí ha tenido que subir sus costos por el IVA y entonces como todos los costos subieron, te tienen también que subir el precio a ti. Por eso una bebida saborizada de leche muy famosa aquí en el Ecuador, que no voy a decir la marca, que viene en sabores de vainilla, chocolate, fresa y que normalmente se le da a los niños, pasó de un costo de 85 centavos a $1. Pero si se supone que el IVA era solo de 3 puntos. Sí, pero es que fue de 3 puntos en toda la cadena productiva. Y eso va a pasar en el lugar que compres, no importa cuál sea, ya sea el mercado mayorista, el mercado local, el minorista, el supermercado, la tienda de barrio, la panadería, todos van a subir los precios, porque simplemente todo está influenciado por la cadena productiva. Como comentario final, déjame decirte que el hecho de que te hayamos expuesto aquí el funcionamiento, la estructura y el impacto al IVA no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. Por supuesto que no. Un impacto de 3 puntos es extremadamente elevado, sobre todo para las personas más pobres, porque estas personas tendrán que gastar mucho más dinero en lo mismo y eso significará que tendrán menos liquidez para poder subsistir adecuadamente. Si ya subsistir adecuadamente aquí en el Ecuador es difícil, imagínate ahora que todos los productos, desde los más básicos, van a subir sus precios. El IVA es un impuesto que siempre vamos a tener y por el momento estará al 15%, salvo un decreto que lo modifique a su mínimo del 13% o una nueva ley económica que lo modifique totalmente. Hasta la próxima, amigos. Que la pasen bien.